Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Vamos a continuar y con la ayuda del Señor a terminar este tema del día de reposo familiar. ¿Dicen amén? Bueno, ya no voy a hacer mayor énfasis porque recuérdense que esto ya lo explicamos, ¿verdad? Voy a iniciar donde nos quedamos. Nada más quiero recordar que según el libro de Hebreos capítulo 3, amén, y también parte del capítulo 4 nos hablan acerca del reposo, como también del día, ¿verdad? Que lo aclarábamos el día de ayer, que no, ¿qué? No se mira nada ahí, está encendida, ¿no? Es que esta regleta está apagada, ¿no? Claro, pues no voy a quedar sin carga. Ahora sí se ve algo, todavía no. ¿Ya? Bueno, entonces hablábamos, ¿verdad?, de que no es un día literal, amén, sino esto es de una vida, mis amados hermanos, amén. ¿Vamos bien ahí? Entonces, avancemos, recordémonos que explicábamos que para poder entrar a este día de reposo familiar, amén, necesitamos que toda nuestra familia conozca de Dios, amén. Y como lo explicábamos, ¿verdad?, no podemos dejarle el trabajo a otras personas, a los pastores, a nuestros amigos, sino de quién es el trabajo de que todos los de nuestra casa conozcan de Dios. Amén. Es nuestro, ¿verdad? Como padres, amén. Porque imagínense, mis amados hermanos, qué duro lo que la palabra del Señor muestra, de que se levantaba una generación que no conocía de Dios. Y ya lo hemos explicado. ¿Y por qué se levantaba generación que no conocía de Dios? Cuando la Biblia dice que los encargados de instruir a hijos y aún a nietos son los padres y los abuelitos. ¿Se acuerdan que así dice la Biblia? ¿Amén o no amén? Entonces imagínense qué tremendo. Habían delegados para instruir a 2 generaciones después. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Y por qué se levantaba generación que no conocía de Dios? Imagínense, porque los padres no les enseñaron. ¿Y los abuelos? Menos. Si ni les enseñaron a sus hijos, ¿qué le iban a enseñar a los nietos? Nada. Por eso es lo tremendo que en nuestras casas no se puede. No podemos permitirlo, hermanos. Si nosotros amamos a Dios y sabemos qué es lo que viene, amén, ¿cómo vamos a permitir que se levante una generación, no digamos un hijo, una generación que no conozca de Dios? Amén. Eso no lo podemos permitir. ¿Dicen amén? Amén. Y el otro, pues, aferrarnos a las promesas. Amén. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Aquí fue donde nos quedamos. Amén. Y aquí empezamos con el otro. Sería el siguiente punto que vamos a estar abordando con la ayuda del Señor hoy. Amén. Recordémonos que el tema es el día de reposo familiar. Amén. Que repito, no es un día literal, sábado o domingo o miércoles que no hay culto, sino es una vida de reposo. Amén. Pero en familia. Amén. Dice acá, ministrando obediencia y fe con nuestras obras y actos. Recordemos, repito, que ¿cuál es el tema? Entonces, ¿cómo logramos entrar a ese día de reposo familiar? Ministrando. Amén. Tenemos que ministrarle, mis amados hermanos, a nuestros hijos obediencia, pero también fe. Amén. ¿Y cómo dice ahí el título? Con nuestras obras y con nuestros actos. En otras palabras, no sirve de mucho, mis amados hermanos, que yo les diga, por ejemplo, a mis hijos, busquen de Dios.
si con mis obras y con mis actos yo les estoy demostrando que yo no creo en Dios, que yo no confío en Dios por la forma en la que vivo? ¿Sirve de algo? ¿Por qué? Porque al final esto es así. Los hijos terminarán haciendo lo que lo ven haciendo a uno. Y si un hijo no hace lo que lo ve haciendo a uno, esa es pura misericordia de Dios. Si yo como padre estoy mal y mis hijos están bien, eso es pura misericordia. O porque tengo un hijo o una hija sometida y sometido a Dios. De lo contrario, van a estar igual. O lo tremendo que la Biblia muestra es que cuando se iba muriendo generación y generación, la generación que se levantaba era más perversa que la que iba acabando. Eso fue lo que pasó en el libro de Jueces. Amén. Por eso Dios, se moría la generación que conocía de Dios, se levantaba la generación que no conocía y Dios los metía a esclavitud. Entonces, eso es lo tremendo, mis amados hermanos. Por eso aquí no se trata nada más de decir anda a la iglesia o vamos a la iglesia. Aquí se trata de enseñar cómo se vive el evangelio. Amén. Y como yo se los he dicho, aquí en la iglesia todos vivimos el evangelio bien calidad. Pero ¿en dónde es donde se mira en realidad cómo se vive el evangelio? En la casa. Ahí yo tendría que preguntarle, imagínense si un día llegamos a su casa y le digo a su esposo o a su esposa, mire cómo vive el evangelio su cónyuge, ¿qué irá a decir? Bien chulo. Eso es lo que vale, hermano, porque como repito, aquí todos tenemos una cara bien bonita, amén, pero ya en la casa ya empezaban a decir, ¿para qué vinieron? Pastor, si yo ganas de ir, tengo, el Señor va a hacer la obra, hermano, ustedes tranquilos, amén. Ministrando obediencia y fe con nuestras obras y actos. Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino, hermanos, este frío está tremendo, entonces aquí estamos hablando, ¿verdad? Ministrando obediencia y fe con nuestras obras y actos. ¿Y esto es qué fue lo que hicieron? Entonces miren, voy a tratar de ir rápido porque la verdad yo me estoy muriendo del frío. Yo sé que ustedes también, o solo yo. Todo, ¿va? Entonces voy a tratar de ir rápido para no irnos a emponchar rápido. Sí, será feo. Entonces miren pues, aquí los padres ministraron desobediencia. Amén. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, lo delicado de este asunto, repito una vez más, de ser nosotros padres. ¿Por qué? Porque la incredulidad o nuestra desobediencia o la vida que llevemos, querramos o no, marca a nuestros hijos. Y miren, esto es lo tremendo. ¿Y por qué nos marca? Solo porque son nuestros hijos, así de simple. Amén. Pero como les prometí que voy a ir rápido, ¿verdad? No voy a hacer mayor énfasis en esto. Primera de Samuel 15:22, ustedes y yo conocemos esta cita, mis amados hermanos, donde Samuel está reprendiendo a Saúl y le dice, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, ¿cómo puede uno obedecer, mis amados hermanos, si no presta atención? El mejor ejemplo es cuando uno tal vez manda a un hijo o a alguien a hacer un mandado y sale corriendo. Y al ratito, ¿qué me pediste? ¿Por qué no llevo? A mí siempre me costó entender entre la harina de pan y la miga de pan. Me decían, tráeme tal cosa de pan, y siempre llevaba todo lo contrario. ¿Por qué? Ahí está la clave. Entonces, porque no se pone atención. Entonces, si no se pone atención, ¿se puede obedecer? No, va a ser imposible. Entonces, mis amados hermanos, es lo que tenemos que hacer, porque al Señor le agrada más
que obedezcamos. Ya se pusieron contentos, ya terminó. No, este fue el punto que yo le dije que es tiene mucho, hermano, la verdad, tiene mucha riqueza. Entonces no le pude poner un título, amén, no le pude poner un punto, pero veamos la cita y démonos cuenta todo lo que trae esta administración para estar en un reposo familiar. Segunda de Corintios 7:5 en adelante dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, escuchen esto, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Qué dice ahí? Hombre, ningún reposo, ¿qué dice? Pongan atención a eso. Entonces, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Entonces, miren, no sé, habría que leer bien el contexto, ahorita no se los puedo decir. Si alguien lo puede corroborar ahí y me avisa, pues qué bueno. Pero dice que ellos vinieron a... Eso significa que no estaban en Macedonia. Llegaron a Macedonia, y cuando llegaron a Macedonia, ningún reposo, dice, tuvo nuestro cuerpo. Ahora tendríamos que ver, ¿y qué significa Macedonia? Que llegaron a Macedonia y no pudieron reposar. Ahorita vamos a ver. Sino que en todo fuimos, miren qué tremendo, atribulados. Miren esto, aquí hay dos tipos de problemas. Dice, atribulados, yo lo voy a cambiar un poquito, pero para que se entienda, por fuera. Amén. Conflictos de adentro. Y aparte de eso, temores. Entonces, ¿cómo estaban? ¿Tenían reposo o no? Pero miren lo tremendo, estaban afectados por fuera y por dentro. Podríamos decir, ¿qué reposo se puede tener así? Amén. ¿En dónde empiezan ustedes, creen, los conflictos, las tribulaciones, el malestar? ¿Empieza en el cuerpo o empieza en el alma? Entonces, mis amados hermanos, hay que ministrar el alma. Amén. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino que también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Como les digo, hermanos, aquí hay mucho que hablar. Miren esto, pues, ¿qué significa Macedonia? No se ve. ¿Qué significa Macedonia? Quema, adoración y se amolda a todo. ¿Qué ven ustedes en esos significados? ¿Ven algo bueno? ¿Ven algo malo? ¿O medio bueno y medio malo? Apúrense, porque si me hablan nos vamos rápido. Más o menos, dice Luis. Solo adoración, dice. Entonces miren pues, hermano, a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque dice que llegaron a Macedonia y ya no tuvieron reposo, ni por dentro ni por fuera. Aquí podríamos sacar un punto bueno. Número uno, la adoración. ¿Alguna vez se han quedado ustedes pero cansados y con dolor por haber adorado con todo? No dormido, ¿no? Porque eso sí les pasa un montón, que se ponen a adorar y se quedan viendo.
pero cansados que hay. ¿Por qué? Porque adoremos. Lo han hecho, gloria a Dios. Deberíamos de hacerlo cada cuánto. Siempre que hay adoración, deberíamos de quedarnos cansados por adorar. Amén. No cansado, ya no quiero adorar, sino que fue tanta la entrega que tuve que mi cuerpo la sintió. Gloria a Dios. Entonces queremos que haya reposo familiar, adoremos. Pero ahora viene acá, lo que dice que llegaron a Macedonia y ya no reposaron. ¿Qué significa Macedonia? Se amolda todo. Yo me congregué por un tiempo en una iglesia que se llamaba Macedonia. Por eso no es nada mal de poner nombres. Amén. Pero en este punto podríamos pensar, ¿por qué ya no tuvieron reposo? No es que ellos hubieran llegado y se amoldaron a todo lo que estaba pasando ahí. Amén. Pero ¿creen ustedes que uno como ministro puede tener reposo, o como padre al ver a sus hijos viviendo a la forma del molde del mundo? Jamás, hermano, jamás. Amén. Entonces, volvemos a la carga. Tenemos que ministrarle lo mejor a nuestros hijos. Si a nosotros nos fue mal, yo no creo que vayamos a creer que a nuestros hijos les vaya igual. Amén. Amén. Pero como les dije que hoy no los voy a molestar tanto, voy a avanzar. Pero miren esto, qué tremendo. Dice acá que entonces había conflictos y temores por dentro y por fuera. Tribulaciones también. Pero dice acá, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con... Entonces, no tuvieron reposo, pero les mandaron a Tito. Y Tito, entendámoslo así, les dio reposo. Y miren qué significa Tito. Tito significa un cristiano, pero también significa defensor. Entonces podríamos entender, como que Tito llegó y los defendió. Eso es una pensada por lo significado. Amén. Pero pónganse ustedes a pensar, mis amados hermanos, ustedes ven a uno de sus hijos en problemas y llegan ustedes como papás a defenderlos, ¿cómo se van a quedar ellos? Tranquilo. Yo vi una vez a unos niños que estaban peleando y le dice uno al otro, decile a mi papá. Uno se estaba peleando con otro niño, ¿va? Y el hermano le dice, decile a mi papá. ¿Y cómo creen? O sea, les cuento esto, pues, ¿por qué? Porque eso es lo que todos hacemos. Amén. Como hijos nos vamos a dormir, nos vamos a acostar. Y al otro día, papá, mamá, bueno, papá y mamá, no papá y mamá, tengo hambre. Los veo ustedes preocupados. Ay, no sé qué voy a comer, papá, ¿qué voy a comer hoy, mamá? Ellos solo tengo hambre. Nano, dice Murphy, si no hay nano, si no hay banano, hay que hacer algo, hermano. Amén o no amén. Amén. Entonces, esto es así. Amén. Que nuestros hijos, mis amados hermanos, que nuestra familia llegue a tener reposo solo por el hecho de, ya va a venir tu papá, ya va a venir tu mamá, tranquilos, ya va a venir el primogénito. Amén. Pero ¿y si pasa todo lo contrario? Ya va a venir mi papá, Dios, ya va a venir mi mamá. Entonces ahí no hay reposo. Hay tribulación por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a un lugar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué puede haber tribulación en la vida del cristiano? Porque está viviendo en un estado, como lo explicábamos uno de estos días, porque se acomodó, porque ya le gustó, y aunque no le gustó, pues está, como claramente lo dice la palabra, sobreviviendo. Pero ha dejado de vivir, ya no hay felicidad. ¿Por qué? Porque se acomodó a vivir de una forma, se amoldó a vivir de una forma, y ahora ya no hay consuelo, ya no hay reposo en ninguno en la casa. Pero eso no es lo que estamos ministrando.
lo que estamos ministrando es un día de reposo familiar. ¿Qué tenemos que hacer para recibir ese reposo familiar? Que nos visite Tito. Pastor, pero aquí no hay ni un Tito. Explíqueme alguien esto, ¿qué sería en nuestras vidas esto, que nos visite Tito? El Espíritu Santo, muy bien, podría ser. El Padre, el Dios Padre, también. Nuestro defensor, también, eso así es, pero hay algo más calidad. No, perdón. Hay algo más literal. Sí, porque qué mejor que nos visite el Padre, ¿va? No, hombre, tampoco. Yo tengo frío ahí. También, hermano. Pero acuérdense que lo explicamos desde el principio. La familia. Amén. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Entonces, ¿qué sería ahí lo más práctico? Porque imagínense, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos definitivamente están. Amén. Pero no es tan fácil a veces sentir su presencia. A veces uno ora y hoy sí estamos con este frío, no siente nada. No siento las manos, no siento los pies, no siento. Entonces no es tan sencillo. Decía Luis que nos visita el pastor. Primero hay que ver qué días puede y esperar a que llegue. ¿Sí o no? Pero ustedes en su casa, ustedes llegan todos los días. Ahí viven, a veces ni salen, y ahí se pasan las 24 horas. Entonces por eso digo, ¿qué sería lo más práctico? Nuestros padres. Que haya paz. Pero es que en lo que yo estoy, hombre, en los significados, que nos visite Tito. Tito significa un cristiano, pero también significa defensor. ¿De qué? También. Que nosotros mismos, hermanos, que vivimos ahí, seamos buenos cristianos, hombre. ¡Ah! Sí, pastor. ¿Sí o no? Sí. Ahí está la clave. Que los que vivamos en casa seamos buenos cristianos. Amén. Entonces de esa forma el reposo va a estar cada vez que llegue papá, cada vez que llegue mamá, cada vez que llegue, ya viniste, sí, ya vine, hay reposo. ¿Por qué? Porque está llegando a casa un buen cristiano. Amén. Y lógicamente también, ¿verdad? Un defensor. Aquí definitivamente somos nosotros como padres. Pero llegará el tiempo, lo dice el Salmo 127, en que los que nos defenderán son nuestros hijos. ¿Te acuerdan que así lo dice? Que cuando llegue el enemigo ahí a tocar la puerta, sus hijos saldrán. ¿A qué van a salir? A defenderlo. Entonces este es un círculo virtuoso, mis amados hermanos, dentro del cual tenemos que ser buenos cristianos. Amén. Pues si estuviéramos pasando tribulación por dentro, por fuera, temor, preocupación por dentro y por fuera, ¿qué necesitamos? Ser buenos cristianos. Y un amén. Sigamos. Testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Con quiénes tendríamos que empezar? Muy bien, pero ¿cómo me voy a testificar yo a mí mismo? ¿Mí mismo? Miren, pues aquí es testificar. ¿Quieren ser testigos de Jehová? Tenemos que ser testigos de Jehová, no a la forma del mundo, ¿va? Tenemos que testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero por eso la pregunta, ¿con quién tengo que empezar? Con la familia.
Pero aquí viene el gran detalle, ¿va? Pero ¿y si yo estoy mal criado? ¿Y si yo estoy mal portado? Y voy a llegar, mire, fíjese que el Señor me ha cambiado. ¿Qué va a ser lo primero que van a hacer nuestros familiares? ¿Nos irán a creer? Entonces, por eso el punto anterior, tenemos que ser buenos cristianos. Demostrar no solamente a nosotros mismos que hemos cambiado, sino la mejor forma, lo dice la Biblia, de evangelizar a la familia es cambiando uno. No solamente para ser mejor persona, sino que el cambio se echa de ver cuando el Espíritu Santo lo cambia. Es que miren, hermano, nosotros solitos no podemos cambiar. Yo no sé si ustedes se han propuesto, por ejemplo, ¿alguien alguna vez se ha propuesto a hacer dieta? ¿Y qué tal? Le empiezan 2, 3 días bien emocionados, que me dijeron que el licue esto, que lo otro, que dije, patas de rata, que y se lo toman, lo hacen. 3 días, no sirve, no bajé nada. No, si el tratamiento era de 40. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces somos buenos para empezar las cosas, mis amados hermanos, pero no para ser perseverantes. Amén. Y si con alguien hay que perseverar, es con la familia. Amén. Amén o no amén. Con la familia hay que perseverar. ¿Por qué? Porque es el círculo que Dios nos dio para crecer y para desarrollarnos. Pero por eso, mis amados hermanos, tenemos que portarnos bien. Miren lo que dice acá Hechos 18:4. Entonces, ¿queremos reposo en nuestra familia? Tenemos que testificarle a cada uno de ellos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, miren esto, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo sabía Pablo, hermano, que Jesús era el Cristo? ¿Sí se recuerdan lo que le pasó cuando se llamaba Saulo? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Que dice que se le apareció y lo botó del caballo. Y Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabía él que Jesús era el Cristo? ¿Por qué? Porque se le manifestó, porque se le apareció, es lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ese encuentro lo hizo cambiar. Y como lo hizo cambiar, ahora él podía testificar. Amén. Y miren lo que dice ahí. Y persuadía a judíos y a griegos. ¿Y en qué día estaba haciendo eso? Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. En ese entonces, ustedes y yo lo sabemos, era el día sábado. O sea, todos los días sábados se iba a meter a las sinagogas y persuadía a los judíos, pero les decía quién era Jesús. Ahora ya lo explicamos. ¿Y cómo sabía él quién era Jesús? Porque lo había conocido, porque se le había manifestado. Entonces podía testificar de lo que Jesús hizo en su vida. Entonces acá, mis amados hermanos, tenemos que testificarle a nuestra familia. Amén. Pero, como repito, aquí donde se pone la cosa seria, pero que en realidad ellos vean que hemos cambiado. Amén. Porque si no, yo solo les dejo ahí la pregunta. Vamos a ir a testificarles, pero con las mismas o peores acciones de cuando empezó esa familia. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a creer?
¿van a cambiar ellos por nuestro testimonio? No. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que les vamos a estar hablando de algo o de alguien que no ha podido cambiarnos. Y no es porque Él no pueda. Lo que pasa es que a veces no nos gusta. Acuérdense que la Biblia dice que Él está a la puerta y ¿qué dice? Y llama, Él está tocando. ¿Y qué dice después? Ahí está. Si abres, entro. Y todo lo demás, y ceno, ¿va? Pero ¿y si no abres? Entonces ahí está el detalle, mis amados hermanos, ¿por qué muchas veces nuestra familia no está con nosotros? Porque no hemos cambiado. Pero sigamos. ¿Qué más hay que hacer, mis amados hermanos, para que venga el día de reposo a nuestra familia? Hay que orar. Pero no es una oración de la que espero yo que todos hagamos esto, por lo menos, de que nos postramos a orar. No sé si ustedes tendrán su horario de oración, sino esta es una oración familiar. Amén. Entonces tenemos en el nombre de Jesús que promover esta oración en nuestra casa. Amén. Que todos los que habiten en tu casa dediquen un momento a la oración juntos. Amén. Juntos, porque esto es importante. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren qué tremendo, hermano, como que a los hombres no nos gusta mucho orar, ¿no? ¿Por qué no dice ahí les hablamos a los que se habían reunido? Porque eso quiere decir que las que se habían reunido a orar eran solo mujeres. Pero ¿en qué día salieron ellos? El día de reposo se reunían a orar. Si tú lo haces, mi amado hermano, gloria a Dios, te felicito. Sigue fomentando la oración familiar. Si no lo haces, en el nombre de Jesús, empieza a ponerlo por obra. Amén. Ustedes deciden si en la mañana, en la noche, el tiempo. Lo importante es que reúnan a su casa para ponerse a orar. Amén. A veces pueden haber peticiones que a veces a veces no son muy buenas. No es muy bueno que toda la congregación lo sepa. Amén. Entonces en familia, miren muchachos, yo tengo esto, oren por mí. Amén. Yo me recuerdo que una de las, o varias de las visitaciones más bonitas que tuvimos, las tuvimos con mi familia, allá en Fraus, orando. Todos juntos nos poníamos a orar, y ahí fue donde el Señor me empezó a utilizar a mí y a mi hermano en profecía, orando con la familia. Amén. Entonces en el nombre de Jesús, yo les he contado en dónde fue mi primer predicación, en la sala de mi casa. Yo les prediqué a mis papás y a mis hermanos. Recogíamos ofrenda y un día había una actividad en la iglesia. Mis papás no tenían dinero y nos acordamos que en ese botecito había dinero, y qué casualidad que para el retiro se necesitaban 250. ¿Y cuánto creen que había de ofrenda en ese botecito? 250. Se pudo ir mi hermano también. Amén. Entonces sirve mucho la oración en familia. Esto que está acá, si ustedes se recuerdan, yo ya se los prediqué, pero se los quise colocar una vez más acá. Miren, el tema en esta oportunidad lo titulamos los 12 tipos de oración. Amén. Pero dentro de esos 12 tipos de oración hay 7 formas de orar. Número 1, cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Amén. Entonces no crean, hermanos, que sus oraciones o nuestras oraciones no son escuchadas. Por muy pequeñas o insignificantes que pensemos que son escuchadas. Amén. Cuando pedimos en oración, ¿verdad?, se nos da. Cuando suplicamos, nos libra de las pruebas. Cuando rogamos, se desata aquello por lo cual estamos rogando.
Cuando clamamos hay respuesta, cuando gemimos hay liberación y cuando intercedemos nos defiende. Entonces acá hay un problema, mis amados hermanos. Por ejemplo, muchas veces oramos esperando una respuesta. Yo creo que eso es lo que la mayoría de gente hace. Pero ¿está bien? No, no está bien. Porque cuando oramos, ¿qué está pasando? Nada más. Él nos está escuchando, nada más. Entonces, cuando queremos una respuesta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Clamar. La Biblia lo dice, clama a mí. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? Entonces, ahí está. Muchas veces, mis amados hermanos, y a veces también pedimos y no recibimos, dice Santiago. ¿Por qué? Porque solamente pedimos para nosotros, para nuestros propios deleites. Por eso no recibimos. Amén. ¿Se recuerdan de ese tema? ¿O ya no se recuerdan? ¿Sí? Vaya, ahí está, ¿se acuerdan? Yo ya se los di. Entonces, con todo respeto, por si alguien está copiando, hermano, yo tengo que avanzar. Ahí me piden copia. Siguiente punto para que haya un día de reposo familiar: leer la palabra de Dios, la Biblia, palabra infalible. ¿Qué significa la palabra infalible? Que no puede errar, seguro, cierto e indefectible. ¿Han escuchado ustedes? La Biblia, palabra. Eso es lo que significa la palabra infalible, que es un libro en el cual no hay error. Y aunque muchos digan que sí y le busquen, no, es infalible. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer para que haya reposo en casa? Hay que leer la Biblia. Amén. También como familia. Yo les decía a los matrimonios el día que empezamos a predicar esto, de que yo conocí una pareja que en cualquier restaurante nice que iban, los conocían. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho costumbre de que al desayuno o al almuerzo o a la cena, ellos se iban a ese restaurante, a cualquiera de los que hay, y ellos se ponían a leer libros. Entonces, cuando él leía, ella escuchaba. Cuando él se cansaba, ella leía y él escuchaba. Y esto yo lo vi y ellos me lo compartieron también. Y ellos me decían que, ¿quién creen ustedes que entendía más? ¿El que leía o el que escuchaba? El que escuchaba. Amén. Entonces sería bueno que fomentemos esto para que haya reposo en casa. Bueno, mis hijos, como sea, si se nos olvida a nosotros como padres, ustedes como hijos, padres o papás, como leamos la Biblia, un ratito, un capítulo, 2 hojas. Amén. Y siéntense, y como el ejemplo que les pongo, ¿verdad? Y que uno lea. Amén. Que uno lea ahí un capítulo y algo se les va a quedar. Amén. Y eso va a traer reposo. Dice acá Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Sabemos que aquí dice Moisés, pero cuando dice Moisés estamos hablando de la ley de Moisés, que se le dice así, para mí, mal dicho, porque aunque Moisés la escribió, no es la ley de él, la ley se la dio el Padre. Amén. Entonces esa es la ley de Dios, y no leen a Moisés sino lo que Moisés escribió, pero que Dios le dictó. Amén. Entonces hay que leer la palabra. ¿Dicen amén? Congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Miren, este punto también, ¿por qué? Es que muchas veces deja de haber reposo porque dejamos de congregarnos. Mucho cuidado, porque miren, el congregarse no es nada más porque sí, hombre, es un mandato. Si esto no es gana de molestar, o como mucha gente dice, que los pastores lo que buscamos es hacernos ricos. Si ellos supieran todo lo que no tienen que pasar, no hablarían. Pero bueno, ahí dejémoslo. Entonces yo se los digo así, ¿por qué? Porque no podemos
podemos, hermanos, dejarnos de congregar. Amén. Esto es tan importante como no podemos dejar de comer, como tampoco podemos dejar de dormir. Porque miren, los estudios que han hecho dicen que se muere más rápido una persona que no duerme a una persona que no come. ¿Creen ustedes que aguantaría el cuerpo 40 días y 40 noches sin dormir? Mas sin embargo, sí aguanta a no comer. ¿Ven? Entonces, tan importante como el dormir es el congregarnos. Ni un amén. Pero con este frío. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Siempre hay uno que falta, hermano, para oír la palabra de Dios. ¿Qué día se juntaron? En un día de reposo. ¿Para qué? Mire, ¿y en dónde hacemos esto? En la congregación. Ustedes y yo venimos a buscar de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Amén. En un día de reposo. Entonces démonos cuenta que el congregarse trae reposo a la familia. Sí, qué bonito, hermano, es cuando viene toda la familia. Yo me acuerdo cuando yo empezaba ya en serio con el evangelio, que a veces yo me iba llorando solito a la iglesia. ¿Por qué? Porque bendito Dios, no era porque toda mi familia no fuera, sino porque ellos iban a otra iglesia. Y yo me pasé para otra, y solito me iba yo llorando, pidiéndole al Señor, porque yo quería ir con ellos. ¿Saben qué fue lo curioso? El Señor los menió y todos nos congregamos en la misma iglesia. Y como al mes me mandan a mí para otra iglesia. Pero por lo menos en un mes estuve contento. ¿Qué más hay que hacer para entrar en ese día de reposo familiar? ¿Qué entienden por eso? Les voy a dar ahí un tip. Exacto. Estamos hablando de la sed. Amén. ¿Tenemos sed por la palabra de Dios, hermano? Jesús sabe, como que no han tomado mucha palabra. Hechos 13:42. Miren esto, qué tremendo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, miren qué tremendo, hermano. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Miren, ¿se dan cuenta de lo que está pasando acá? Aquí está lo que sigue el contexto, 13:44 y 13:42. Pero iban saliendo. ¿Y qué querían ya? Poniendo los candados estaba Gabriel. ¿Y qué querían? Querían que se abriera la iglesia otra vez para seguir escuchando la palabra. Ay, sí, pastor, pero ahorita mañana, ahorita ya no. El siguiente día de reposo, dicen, ahorita no. Pues miren qué tremendo. ¿Tenían sed de la palabra, sí o no? Y ahí terminó a tiempo, ya se nos quitó la sed. Miren qué tremendo. Entonces, esto es importante, que nosotros busquemos congregarnos y que cuando nos congreguemos nos vayamos con nuestra porción. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, ahí terminó el fastidio, el tema. Es que en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, como familia tenemos que entrar en reposo. Amén. Amén. Por eso yo les lo dije uno de estos días. Miren, ustedes que ya tienen hijos mayores, pues no me van a dejar mentir porque ustedes lo saben mejor que yo. Pero ¿acaso no hay un reposo cuando ya los hijos están grandes? ¿O no? No, dicen, bien, hombre, tiene que haber un reposo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños en el evangelio, para que cuando ellos ya sean adultos o la edad que tengan,
vivamos confiados en que no se van a apartar y que tampoco nos van a dejar botados ya cuando tengamos 60, 70. ¿En qué así lo querés? Porque no, yo le digo a la pastora, mira, pues, cuando el Señor nos invita a construir nuestra casa, hay que hacer un cuarto para tu mamá, uno para tu papá y uno para mis papás. ¿Y nosotros dónde vamos a dormir? Porque yo tengo esa ilusión, hermano, si algún día el Señor nos permitiera esa bendición, y aquí está hermana, a ver, ya lo dije, bueno, pues que nuestros padres pueden ir a vivir con nosotros, yo voy a querer arrebatar esa bendición. Si mis hermanos no lo quieren, por lentos, yo sí. Amén. Entonces ya sabe, hermana, a ver, ahí en su cuartito. Amén. Pero es que eso es una bendición, hermano. Amén. Pero para eso hay que instruir a los hijos. Amén. Bueno. Oramos, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús.